Es un placer para nosotros tenerte aquí nueva vez en tu programa de estudio del folleto de Escuela Sabática y especialmente en nuestro canal de YouTube. Palabras de Vida es tu canal. No te muevas de ahí porque tenemos una lección extraordinaria para la gloria de Dios y tu crecimiento espiritual. No te la pierdas. Hola, querido amigo y hermano que nos sintonizan una vez más. Antes de continuar nuestro estudio, queremos invitarte a que te suscribas, le des like, comente nuestros temas, también lo comparta con otros, porque así podemos llegar a otros corazones a través de este medio. ¿Qué tal, muchachos? Bien, Muy bien. con un calor extremo. Así que se llama la lección. Así se llama la lección. Calor extremo, ¿no? Así es, y de hecho está haciendo mucho calor, ¿no? Está haciendo mucho calor aquí en la República Dominicana. Díganos ustedes dónde nos ve. Sabemos que hay muchas personas que nos están viendo de diferentes países del mundo. Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Puerto Rico, ¿no? Díganos ustedes dónde nos ve si allá en su país también está haciendo un calor extremo. Porque aquí en la República Dominicana está haciendo su calorcito. Y así se titula la lección para esta semana. Calor extremo. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Isaías capítulo 53, verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Interesante. Muy bonito. Interesante texto, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué tiene eso que ver con el calor extremo? Bueno, pues ahí aparecen dos palabras. Recuerden que hemos venido estudiando el crisol, el tema del crisol, y obvio, la purificación es con fuego. Y en esta semana dice el libro de Isaías que el Señor, el Padre, quiso quebrantar a Jesús, porque está hablando de Jesús. ¿Cómo es eso de que quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento? Pero era un proceso que él debía agotar para experimentar, por así decir, las vicisitudes y experiencias que nosotros como seres humanos nos toca vivir diariamente. Por eso él quiso hacerlo. O sea, no es simplemente para que él padeciera por padecer, sufriera por sufrir, no. Tenía un propósito y ese propósito se cumplió en la cruz del Calvario. Así es. La lección de esta semana, Darling, habla mucho sobre la prueba, pero ahora viendo a Dios en medio de las pruebas. O sea, me doy a entender. Como dice el mismo texto, Jehová quiso quebrantarlo. Y cómo entonces Jehová también a nosotros como que interviene en cierta prueba, la purificación viniendo desde Dios, porque hemos visto en partes atrás Satanás atacando nuestras tentaciones, nuestras debilidades, y todo eso es lo que nos produce pruebas. Pero ¿cómo verlo desde el punto de vista ahora? Como Dios queriendo quebrantarnos. Así es, primero dos cosas. Recuerda que en realidad el Señor sabe lo que podemos llegar a hacer en sus manos. Nosotros no, porque nosotros estamos limitados a lo que ven nuestros ojos, ¿verdad? Pero el Señor ve un poquito más allá. Durante esta semana estaremos mirando cómo Dios obró en algunos personajes, ¿verdad? Para llevarlo a la experiencia que tenía para ellos. Sí. Y como tú dices, o sea, la palabra someter puede sonar un poquito también dura para nosotros, porque si hay algo que a nosotros como personas no nos gusta es someternos. Pero someternos ¿para qué? Bueno, para ponernos en una posición mejor, ¿verdad? Claro, si pasamos la prueba y la lección de esta semana, realmente lo que busca es llevarnos a nosotros, el Israel actuar, ¿verdad? A esa experiencia que Dios tiene para nosotros, claro, en medio de la prueba. ¿Cómo nosotros
poder ver a Dios de la manera correcta en el proceso de prueba, ¿no? Y no verlo como alguien que, pero me está humillando, me está sometiendo, de alguna manera me está chocando contra el suelo, ¿no? Sino como a alguien que quiere sacar lo precioso de nosotros. Así es. El sábado muestra la parte, incentiva o pone la inquietud del riesgo que, por así decir, eso menciona el autor, de que estaría corriendo Dios al someternos a pruebas, de que nosotros lo malinterpretemos en el proceso de las pruebas. Mientras leía esto me surge la inquietud, ¿de dónde vino esto de que el hombre malinterpretara a Dios? ¿De dónde viene este prejuicio? Perfecto. O sea, y pensando un poquito, yéndonos para atrás, lo centro está en Génesis capítulo 3. Casi siempre uno centra la atención en la mentira de no morirás. Pero Satanás, para llegar ahí, él le dijo después, mas sabe Dios. O sea, Satanás es que introduce duda en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros. Y pone en tela de juicio lo que Dios dice para beneficiarnos. Dijo, con que Dios os ha dicho. O sea, pone en duda lo que Dios dice. Eva le creyó. Tristemente Eva le creyó. Adán le creyó. Y eso se nos transmitió ¿a qué? A todos. Porque en Romanos capítulo se dice, por cuanto un hombre pecó, eso se vino para todos nosotros, capítulo 6, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y el asunto de que nosotros malinterpretemos a Dios es por ese prejuicio. Perfecto. Y un prejuicio es que tú tienes. El prejuicio es un concepto que tú tienes de alguien sin conocerlo, Así sin es. convivir con él. Te han dicho, te han mencionado, inmediatamente tú lo ves o escuchas de él, tú le atribuyes intenciones y le atribuyes acciones, ya sea de bondad o sea de maldad de algún modo, y eso es algo que nosotros con relación a Dios tenemos que trabajar. Hay una parte interesante, mencionas el libro de Génesis y la primera tentación. Miren que el foco de Satanás no es decirle a Eva, Dios no existe. Exacto. O sea, él no quería entrar en eso de que Dios existe o no existe. Para él eso no era relevante. Exacto. Para él lo relevante en ese tiempo y ahora es que nosotros creamos en Dios, pero distorsionado. Exacto. En un Dios distorsionado. Y claro, cuando hacen la referencia de ese escritor famoso, S.C. Lewis, él dice en su esposa, en su lecho de muerte, porque es una prueba dura cuando tú ves a un ser querido. Nosotros quizá hemos pasado por eso y nuestros amigos que nos ven también han pasado ver un hijo, ver sus padres, ver un hermano, un amigo en el lecho de muerte. Tú estar solicitando a Dios, Señor, devuélvele la vida, Señor, dale sanidad, Señor, haz esto. Y de repente cuando muere ese individuo que tú tenías una fe puesta en que iba a vivir, de repente tú te haces algunas dudas y dices, pero padre, si él era un buen cristiano, si él era esto, y eso te puede llevar a un calor extremo, o sea, a un fuego extremo que en algún punto Satanás puede usar esa situación para hacerte dudar un poco. No simplemente de la existencia de Dios, sino del acompañamiento de Dios en medio de mis pruebas y mis tentaciones. Miren que el texto de memoria dice, Él lo hizo padecer todo eso, pero tenía un objetivo al final, porque Él iba a ver. En medio de su padecimiento, es la parte que a veces nosotros no podemos ver. ¿Qué va a suceder? O sea, yo estoy pasando por medio de este calor extremo. Pero ¿qué es lo que viene después? El resultado. ¿Cuál es el resultado? Y creo que ahí es donde debemos basar el estudio de esta semana. Claro que sí. Un resultado que Dios conoce, pero que nosotros no. Exactamente. Así es. Y hubo uno que nosotros siempre hacemos referencia de él que pasó un calorcito extremo. Abraham. Háblenme del calor extremo de Abraham. Bueno, hay que ver que lo de Abraham fue progresivo. Fue progresivo. Desde la llamada de su tierra, de salir de su tierra, de su parentela y irse para donde él no sabía. A veces, yo te digo, a veces cuando uno lee la Biblia, uno no puede usar la lógica. Si usamos la lógica en esto, vamos a tener problemas, porque no es como algo normal que tú le digas a alguien, vete. ¿Para dónde? Váyase. Y no solamente él, su familia y lo que tenía. A la tierra que más adelante yo te mostraré. Entonces, Abraham fue un ejemplo del proceso de Dios en la vida de cada ser humano. De poco a poco, hasta que lo lleva al evento que nosotros más conocemos, que fue donde el Señor le pide a Isaac, su Así hijo. es. Y se lo especificó. Le dijo, dame a tu hijo, a tu único.
a quien tú amas. Recuerdan que en ese momento todavía estaba Ismael en la casa. Bueno, él quería a Ismael, pues era su hijo. Claro. Pero el Señor le dijo, no. Dame al Isaac, unigénito, al que yo te di. a Isaac, al que es el legítimo de la promesa. Hay muchas conjeturas en cuanto a lo que Abraham sintió, lo que no sintió, porque la Biblia no lo expresa como claramente. Claro. ¿no? Pero ante esa petición nosotros arguimos que es algo difícil. Claro. Es algo difícil. Claro. Patriarcas y Profetas hace referencia sobre esta historia. Incluso dice que Abraham no se atrevió a decirle a Sara. Bueno, imagínate de repente un padre, ¿verdad? Nosotros tres, que somos padres, ir donde la esposa y decirle, Judy, yo necesito a Andrews, que me lo voy a llevar allí, que el Señor me dijo que él lo degollara. O sea, espérate. Entonces, la prueba extrema, porque es como dice Alfonso, Dios le da a Abraham una fe hasta progresiva, pero bendiciones progresivas. Exacto. Él sale de su casa, pero el Señor en medio le da tierra, le da buen ganado, le multiplica los siervos, tiene una familia maravillosa, y cuando todo parece que va bien, ahí es donde nosotros necesitamos... Llega la inquietud. Sí, llega la inquietud, porque todo parece que va bien. Todo iba conforme al plan. Exacto. Vete, te voy a mostrar la tierra, se la mostró, se la dio, le multiplicó los siervos, yo te voy a dar descendencia, le dio el hijo de la promesa, y ya que cuando todo iba mejor, ¿qué pasó, David? Le pidió el muchacho. Le pidió el que él amaba, pero algo interesante de la historia de Abraham es, y que resalta la lección del domingo, es que Abraham, además de la experiencia que había tenido con Dios, recuerden que Abraham ya era muy avanzado en edad. Era avanzado. Y estaba en esa edad en la que de alguna manera como que hay un cariño más especial, más tierno, ¿verdad? Hacia los hijos, o ya si estos son mayores y de pronto han tenido su familia, hacia los nietos, ¿verdad? Sí. Esa era la realidad de Abraham. Se sentía, ¿no? En esa edad en la que ese amor que sentía hacia Isaac era un amor tierno, ¿verdad? Sí. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero a él. Entonces, imaginémonos esa escena. Hay un tema ahí, un poco delicado, y es que es Dios. Dios pide lo que más tú amas. Por eso era una prueba. Pues le pide a Ismael, pues lo pienso, ok, pero la Biblia, el Señor especifica a quien tú amas. Cuando el Señor Jesús dijo, dame, hijo mío, tú, corazón. Dame tu corazón, o sea, es lo que nosotros más amamos. Sí, aunque uno no lo haya meditado de ese modo, pero lo que tú más a quien tú más aprecias a ti mismo. Así es. Claro que sí. Así es. Eso no es que uno, ahora hay unas ideas de que tú tienes que amarte a ti mismo. El ser humano es al revés. Al ser humano hay que pedirle que ame a otros, porque él se ama a sí mismo siempre. De por sí. Eso es natural. Yeah. O sea, por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como tú te amas, como tú te proteges, como tú te cuidas, como tú quieres lo mejor para ti, eso, trasládalo a tu prójimo. Pero el tema es que Abraham se abrumó, porque hay un punto, Abraham no conocía el futuro, él tenía las promesas, pero él no sabía. Claro, él sabía que Dios iba a hacer algo, que así es, aquí es donde nos debe entrar nuestra experiencia de fe. Bueno, el Señor me está pidiendo que me mude al campo. El Señor me está pidiendo, vete al campo. Yo no entiendo cuáles son las bendiciones que Dios tiene para mí en el campo. No entiendo qué es lo que el Señor va a hacer conmigo en el campo. Pero, como Abraham, es simplemente creer. La mayoría de las personas te van a decir, mira, no te vayas porque ahora tú estás progresando, ahora tú tienes un trabajo, tú tienes esto, ¿cómo te vas a ir ahora? Bueno, lo que pasa es que hay una promesa de Dios y hay una prueba de Dios. Entonces yo decido enfrentar esa prueba de Dios y Dios me va a dar las bendiciones que Él ha prometido. De repente el Señor te dice, mira, reforma pro salud, aliméntate de esta manera. Yo no lo entiendo. ¿Quién lo entiende? Pero decido hacerlo. Y es la misma prueba que pasa a Abraham. ¿Qué sucede? Ya una vez tú te mudas al campo y ves, dice, no, porque el que vive en el campo vive como reyes y reinas. Es que este es el resultado de Dios. El que se alimenta de esta manera, pues tiene mejor salud. Este es el resultado de Dios. Es cuando Abraham, entonces, imagínense, Isaac le pregunta, papi, dime, yo veo que aquí tenemos la leña, está todo bien el negocio, pero falta una cosa. El cabrito, ¿dónde está la ovejita que vamos a sacrificar? Abraham ahí le dice una palabra interesante. Dios se proveerá.
Claro. Necesitamos entender eso, creer eso. No sabemos cómo Él lo va a hacer, ni cuáles son las circunstancias en las que Él me está moviendo por la fe, pero Dios proveerá. Ahora bien, aunque Abraham creyó, hubo un pueblo que desciende de Abraham, que era bastante rebelde, Israel. Claro, antes de entrar al tema de... Yo siempre me quedo con algo. Algo que tenemos que resaltar para las personas que nos miran es que realmente Abraham tenía un montón de razones para no hacerle caso a Dios. Exacto. ¿Verdad? Así. Pero aún así, ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció. Él podía haber dicho, bueno, Señor, pero está bien, tú sabes que tú me has prometido esto, tú me has prometido lo otro, y yo, claro, vengo de tener experiencias contigo, pero yo no he escuchado nunca de ti, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que pida que uno haga sacrificios humanos, ¿verdad que sí? Él podía, en su mente, podían desarrollarse todas esas cuestiones, o sea, todas esas preguntas, pero al final, él no cuestionó, él simplemente, ¿qué hizo? Obedeció. Yo creo que la experiencia de Abraham es un llamado para nosotros, ¿verdad? Hoy, para que independientemente de las pruebas, las dificultades, si confiamos en Dios, entender que Él conoce el resultado. Simplemente pongámonos en sus manos para que Él haga esa obra que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así es. La historia de Oseas es bastante interesante. Bueno, de hecho es una de las historias más controversiales de la Biblia. Porque muchos eruditos dicen que fue como una parábola, que no fue real, y otros dicen que sí, Fue real. que sí Eso fue fue real. una historia real. Eso ¿Sí? fue real. Eso no Fue un invento. real. O sea, no está colocada allí para agregar contenido a la Biblia. Sí, No, sí. no, ni tampoco un contenido para que tú te agotes un tiempo leyendo. No, no, no. Hay una lección. Hay una lección, ¿verdad? Sí, y Oseas era sacerdote. Y no solamente sacerdote, entonces la mujer le fue infiel, la mujer se fue para afuera, ella, la Biblia, el lenguaje que utiliza es para una mujer prostituta. Entonces le dije, ve, busca esa mujer y cásate de nuevo. ¿Por qué para Oseas eso era una prueba? Porque eso le iba a dar un calorcito a él. Porque casi siempre nosotros tenemos una forma cuadrada de ver a Dios. Como que él no puede salirse de esos parámetros. Como que él no puede hacer cosas distintas. Isaías capítulo 55 dice, versículo 6, mis pensamientos no son mis No son vuestros pensamientos. pensamientos. No, como son más altos mis pensamientos, el cielo que la tierra. Sí, son mis pensamientos que los de ustedes, más altos. Totalmente diferente. Por lo tanto, el tú querer como predecir lo que Dios va a hacer es para tú de algún modo asegurarte a ver qué es lo que va a pasar. Cuando tú estás incierto en algo que Dios te pide, ahí tú comienzas a mirar hacia las posibilidades que tú tienes de que las cosas te salgan bien. Pero en el caso de las pruebas, nadie conoce el resultado. Eso se deja a merced de Dios. Lo interesante de Dios es que Él elige un líder espiritual, un dirigente de iglesia, a un sacerdote, para que el sacerdote vea qué misericordia ha tenido Él con su pueblo. Y muchos lo pondríamos en el pueblo de Israel y decimos el pueblo de Israel era como una prostituta, el pueblo de Israel era un vagabundo, el pueblo de Israel era desobediente, pero voy a entrar una caliente aquí. La iglesia adventista del séptimo día, igual que el pueblo de Israel, somos tan tercos como el pueblo de Israel. El adventista y el israelita, ¿verdad? De Dios se parecen. Definitivamente somos un paralelo. Somos un paralelo Somos del un pueblo de paralelo. Israel. Aunque la diferencia es que Israel fue rechazado y de este pueblo ya no va a haber más pueblo. De eso hay que estar bien claro. Pero sí las actitudes que manifestó Israel, la incredulidad, la terquedad y todas esas cosas, lo mostramos igualmente. La historia adventista muestra que nosotros hace rato debimos estar en el cielo. Hace rato. ¿Y por qué estamos aquí? Por la rebeldía. Porque la rebeldía es lo contrario a la obediencia. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos, ¿cómo digo?, reinventado al Señor. Nosotros creemos que Dios tiene que actuar como nosotros pensamos que Él debe actuar. No es así. Entonces, a través del caso de Oseas, el Señor dice, mira, aunque tú seas así, yo te busco. Así es. Yo te voy a buscar, yo no te voy a dejar. Tú eres mío, yo te traje, yo te saqué, yo no te voy a abandonar, ¿no? Sí. Más sin embargo, ese ejemplo a veces puede ser un poco difícil porque tú lo puedes aplicar, vamos a decir, a una pareja. Imagínate una pareja de iglesia. Es más, imagínate el pastor de la iglesia, que su esposa, ojalá ninguna de las esposas de nuestro pastor, el enemigo nunca la lleve a cometer semejante barbaridad, cae en adulterio y se va de la iglesia. Tuvo sus hijos, su familia, y el pastor pone, vamos a decir, por encima de todo, pone el amor hacia ella y la va a buscar a donde ella está.
Posiblemente en la feligresía se puede armar Un reperpero. sí, una situación difícil porque el ungido de Dios detrás de una prostituta. No, porque y ahí volvemos al punto, nuestra moralidad, nuestro concepto de moral de Dios está muchas veces divorciado. Por eso cuando Jesús vino aquí, los fariseos le decían, come con prostituta, se junta con ladrones. Tenía que tener cuidado para ayudar a los leprosos, tenía que tener cuidado con todas esas cosas que en la mente del fariseo no podían ni acercarse. Y una de las razones que Jesús no le dio, vamos a decir esta palabra un poco vulgar, no le dio mente a eso, porque al final lo que necesitamos son las almas. Al final lo que el Señor necesita es nuestras almas, y en ese proceso muchas veces lo malentendemos. Como iglesia adventista del séptimo día, según tu parecer, Darling, ¿somos rebeldes? ¿Somos como el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Y inmediatamente leí esta historia, la historia de Oseas, y cómo el Señor le ilustra la realidad del pueblo. Me llegó a la mente la experiencia del hijo pródigo, ¿verdad? Que se va de casa, vive perdidamente, malgasta todo. Cuando regresa el Señor lo acepta, ¿verdad? Que sí lo recibe, pero hay algo dentro de la historia que por lo general nosotros no tomamos en cuenta o no resaltamos, y es la experiencia del hijo que se queda. Aunque esté en la casa, ¿cuál es su actitud cuando llega su hermano, verdad? No quería ir. No quería, porque él entendía que no era No era merecedor, ¿verdad que sí? Y muchas veces es lo que pasa con nosotros en nuestra experiencia. Como pueblo, hacemos y deshacemos, y claro, y a veces el Señor, ¿qué hace? El Señor, claro, abre la puerta, nos recibe, porque Él nos acepta, ¿verdad que sí? Él tiene un ideal para nosotros. Él, a pesar de las cosas que pasan en nuestra experiencia, en nuestras vidas, Él anda detrás de nosotros porque tiene para nosotros algo mejor que lo que nosotros andamos buscando. El que se quedó, el que estaba ahí, ¿verdad? Sí. Me empezó a acusar, empezó incluso a pelear con el Padre, ¿verdad? Porque no, él no es merecedor de eso. Y esa es nuestra realidad. O sea, como pueblo, muchas veces, claro, aunque, claro, cuando estamos en la iglesia el sábado, todos bien, todos contentos, gozándonos en el Señor, pero la realidad es que cuando alguien sale que vuelve y de pronto recibe un cargo, qué sé yo, alguna retribución de parte del pastor, etcétera, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a hablar mal del hermano. Sí. Si supiera lo que hizo. Si supiera, y yo lo vi por allá y hizo tal cosa. Él no se pero ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra condición, verdad? Sí. El Señor lo sabe. Y esa es nuestra realidad como pueblo. Sí. Sobrevivir mediante la adoración. ¿Qué sucede? Le creíste al Señor, te bautizaste, creciste en fe, leíste lo que tenías que leer, Biblia, espíritu de profecía, creíste en el mensaje del campo, te fuiste al campo, creíste en Reforma Pro Salud, dejaste ciertos alimentos, y en medio de esa adoración, de repente vienen las pruebas, las dificultades, vienen los embates duros, viene el calor extremo. ¿Qué sucede? Aparece una pregunta en esa lección del martes que dice, ¿qué fue lo que causó el sufrimiento de Job? Para ayudar ahí la parte que tú mencionas. Sí. Porque tú dices, ¿qué yo he hecho? Yeah. Porque cuando tú estás atravesando una prueba difícil, a veces los padres dicen, pero señores, ¿qué yo he hecho que tengo que pagar con este muchacho? Entonces, sí, a veces nosotros llevamos esas situaciones porque entendemos que Dios lo debe esperar el momento para fustigarnos, para darnos lo que merecemos. Y realmente no es así. Dios posterga. En el libro en Primera de Pedro dice, yo no he venido porque yo quiero que ustedes se arrepientan. O sea, yo no me he manifestado, no porque yo no quiero, es que yo quiero que ustedes se arrepientan, que vengan al arrepentimiento, se conviertan, dejen sus malos caminos y se vuelvan a Jehová, para poder ser salvos. O sea, el Señor está esperando, es por mí. Ahora el diablo lo que ha hecho creer al mundo es que todo lo malo que pasa es por Dios. ¿Saben por una razón? Porque hemos vendido la idea de que Dios lo controla todo. Y como Dios lo controla todo lo que pasa es culpa de Él. No es culpa de Dios. Y ni siquiera Dios, hay algo que Dios no controla. Podrá controlar muchas cosas, pero hay algo que Dios respeta y se llama el libre albedrío. Así es. Usted decide lo que usted quiere hacer con su vida. Usted quiere hacer, pero a la vez que nos da libre albedrío, nos pone su ley al lado. Y tú dices, ¿y qué sentido tiene que Él me diga que yo puedo hacer lo que quiera hacer? Y me dice, mira, que hay una ley. O sea, como que no tiene sentido. Pero realmente lo que Dios está dando es opciones para tú decidir. Opciones para tú escoger lo mejor. Entonces, ¿qué causó el sufrimiento de Job? Él no hizo nada. Simplemente fue un objeto.
de una experiencia que Dios quiso mostrarnos a nosotros. Casi Job al principio, y tanto como sus amigos, ustedes recuerdan que cuando se acercan sus primeros amigos, ¿qué es lo primero que comienzan a decirle? Revísate. Revísate, ¿qué es lo que está pasando? Revísate. Porque casi siempre tenemos esa mentalidad. Revísate. Y de hecho Job aparentemente también la tenía, porque él le decía al Señor, Señor, pero espérate, ¿qué fue? Si yo hice aquí, hice allá. Pero tenemos que ver que no importa en qué grado de espiritualidad estemos, o qué tan bien creyendo nosotros que estamos guardando lo que el Señor ha dicho estemos, hay pruebas que vienen. Y entre tanto más alto estamos, más dure la prueba. Claro. Más dure la prueba. Ahora, Él va a decidir qué tan cerca estamos de Dios. Así es. Es la situación de Job. O sea, lo que al final se mostró es que Dios tenía la razón. Cuando Satanás vino y le dijo, mira, yo he venido de andar la tierra, lo que Satanás le estaba diciendo a Dios era, todo lo que hay en la tierra es mío. O sea, ya yo fui, vi todo lo que tenía ahí y todo está resguardado. Entonces, pero había algo que Satanás no quería dar a mostrar. Cuando Dios le dice, pero tú no has visto a mi siervito, a mi muchachito, al que yo tengo allá abajo. Si tú vienes de por ahí, se supone Se que supone no que dice, tú viste mi muchacho, que estaba ahí abajo, ese bueno. Al final de la historia lo que se ve es que Dios tenía la razón. Lo que me encanta de esto es ver qué tan inmundos somos nosotros, qué tan bajos somos y cómo Dios quiere agarrarnos a nosotros y llevarnos a un lugar donde Él se sienta, por decirlo en algunas palabras humanas, donde Él se sienta orgulloso de nosotros, donde diga, yo tengo un muchacho allá abajo, sí, allá, miren, ahí en Campo Real yo tengo mis 2 o 3 muchachos que esos son buenos, esos son míos, y yo hasta cercado lo tengo. Hay algo, nosotros por naturaleza somos justicieros. Y las injusticias o nos molestan o nos indignan. Una de dos. O sea, si vemos una injusticia, queremos meter mano. Y si somos víctimas de una injusticia, queremos actuar, ¿no? Defendernos. Ahora, el trato injusto, que fue en el caso de lo que experimentó Job, una prueba con un trato injusto, nosotros no debemos preguntarnos, algo que personalmente yo te puedo decir que es difícil, es tú prestarte para ser víctima de una injusticia. O sea, en las manos de Dios estoy hablando, ¿no? O sea, tú ver que lo que el hermano, aquel está haciendo contigo realmente es una injusticia, pero tú eres esa herramienta que Dios quiere utilizar para mostrar su carácter a través de un trato injusto. Yo sé que eso no es fácil de manejar porque eso no está dentro de la estructura lógica nuestra. Así es. ¿No? Entonces, eso para nosotros es difícil de manejar. Aquel es más privilegiado, aquel es más honrado, aquel lo pone en una posición mejor que yo, a pesar de que yo me he matado, o lo que sea aquí dentro de la iglesia, o lo que sea, yo me afano y esto, y al final me siguen dejando barriendo el piso. Es injusto, decimos nosotros. Entonces, Dios no necesita de una posición física para mostrar su carácter, necesitas una persona que pueda recibir ese trato injusto o, vamos a decir, malévolo de Satanás para él poder revelarse, porque no hay otra forma. No hay otra Jesús manera. no recibió un trato justo. ¿Qué hizo de malo? ¿Qué le dijo, cómo se llama, Pilato a los fariseos? Es que en este hombre yo no veo qué. Yo no veo nada. No, yo no veo razón. Denle 2 o 3 fuetazos y suelten a ese hombre. Sí. No, le dije, no, lo que queremos es que lo maten. Claro, ¿No? así es. Es peligroso. Ahora, muchas personas al mirar la experiencia de Job podrían entender que simplemente todo lo que pasó Job fue por un capricho de parte de Dios. Porque noten, cuando se presenta Satanás con los demás, ¿quién es que habla acerca de Job? Es Dios, ¿verdad que sí? Sí, sí. El que de alguna manera lo pone en evidencia y lo da a conocer. Dice, bueno, se entiende que Satanás ya conocía a Job, sabía de Job, era lógico y era obvio. Sí. Porque en la conversación se resalta que el Señor que tenía un cerco alrededor de él. Eso quiere decir que en algún momento el enemigo intentó acercarse, pero Claro. no pudo, obviamente, ¿verdad? En ese momento no era Entonces, permitido. claro, ahí entra Job en un proceso de prueba. Y nosotros podríamos decir, pero todo eso simplemente porque a Dios le pareció. O sea, podríamos nosotros, ¿verdad? Al estudiar esa historia decir, pero espérate, Dios ahí como que, o sea, eso no era necesario. Pero recuerden que lo que Dios maneja, en realidad, no es el presente, sino el futuro, ¿verdad? El resultado final. El resultado Y tenía que ponerse en evidencia que en la tierra había alguien, ¿qué cosa? Que podía mantenerse de parte de Dios a pesar de ser totalmente sometido, ¿por quién? Por el enemigo. Así es. Satanás sabía
Satanás sabía que Job era puro. De hecho, él no lo menciona ni hace gala de él, Satanás, porque es posible que en algún momento él dijo, contra este hombre no puede nadie, No se le Dios puede- que no puede resuelva hacer con eso. Dios le hace la referencia porque Dios sí quiere sacar algo de ahí. O sea, para Dios, y ver cómo se puede entender esto, para Dios esto no tiene validez, esta carne no tiene validez, ni siquiera esta existencia per se no tiene validez. Lo que tiene validez para Dios es vida eterna Lo con eterno. Él. Volver a su santuario, hay un tema por ahí, volver a su santuario, volver a Él, volver a estar cara a cara con nuestro Dios. Y él sabía que esta prueba iba a llevar al conocimiento de nosotros, a que todo el mundo conociera Job, sus pruebas, y que Dios está al control que Dios está a nuestro control, y que en medio de las pruebas y las dificultades podemos confiar en Él, en Dios, porque Él tiene el control de todo lo que existe. Cuando tú convives con alguien que tú lo conoces y las pruebas son la herramienta que Dios usa para acercarnos a Él, para convivir con Él, es de la única manera que lo podemos conocer. El mismo libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea, no conocían a Dios, no sabían quién era su carácter. Y es tanto así que el pueblo de algún modo persistió en eso, ilustrado por la experiencia de Job, y eso que la misión de Jesús fue, el que me ha visto a mí, Ha visto al Padre. Ese carácter humilde, sencillo, pero firme, Así porque es. aunque Dios tiene ese carácter bondadoso y amor, pero no transige con lo malo, No, bajo ninguna que es lo que circunstancia. muchas veces queremos que Dios haga. Así O es. sea, tú deseas algo ahorita que me llamó mucho la atención. Muchas personas se van al ateísmo, que es ir en contra de Dios directamente, porque no entienden la naturaleza de la prueba que están experimentando. Y como le han enseñado que todo lo que pase porque Dios lo permite, entonces, como Dios lo permitió, ¿quién es el culpable? Dios es el culpable. Tú eres el culpable, tú lo permitiste. O sea, porque nosotros pensamos que permitir es dejar hacer. No, el permitir de Dios no es dejar hacer. Dios tiene que dar evidencia de quiénes somos sus hijos aquí en la tierra. Así es. Con el caso de Job, estaban reunidos los de los otros mundos allí. Ellos no conocían la mente de Job, solamente podían verlo por fuera. En esta experiencia, esos mundos no caídos iban a tomar una probadita de lo quién realmente es Satanás. Exactamente. Una probadita, y se magnifica con la experiencia de Jesús. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? ¿Cómo aguantar las pruebas? ¿Cómo aguantar el fuego? ¿Cómo aguantar sabiendo que tenemos una esperanza? De hecho, es la diferencia que hay entre un cristiano y un no cristiano. Ambos mueren, ambos tienen problemas, dificultades en este mundo. Ambos tienen que comer, ambos tienen que vestir. Hay una sola diferencia: esperanza. La esperanza. La esperanza. Entonces, ¿cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Claro que sí. Yo quiero introducir una ilustración que hace mucho leí en un libro, y era de un chico contaba, o sea, leía una novela. Okay. Mientras leía la novela, él allí miraba en cierto punto en donde el villano y el protagonista de la novela se reunían, ¿verdad? Y el villano, tomaba al protagonista y lo golpeaba y lo golpeaba y lo golpeaba y lo golpeaba. Así que el lector, indignado, cerró el libro y lo arrojó al suelo, ¿verdad? Molesto, él no entendía por qué el villano torturaba de tal manera al bueno. Pero entonces, después de pasar un momento y calmarse un poco, cuenta la ilustración que tomó el libro, pero no continuó leyendo donde se había quedado, Se fue al final. sino que pasó a la parte final. Al pasar a la parte final, allí él vio cómo el protagonista de la novela vencía finalmente al villano de la novela. Así que cuando él tomó el libro, entonces volvió hacia la parte donde se había detenido. Y allí, mientras leía, él leía cómo el villano golpeaba sin misericordia al bueno y le hacía un montón de atrocidades, pero él siempre decía, cuando leía, y le hizo esto y le hizo aquello, dale como tú quieras, si tan solo tú supieras lo que te espera, decía él, no harías eso. La esperanza. Yo creo que nuestra experiencia de fe
La esperanza de en algún momento poder mirar a nuestro Señor y Salvador cara a cara es lo que nos mantiene de pie, sin importar las aflicciones, sin importar las pruebas, sin importar los momentos de tortura, de agonía. Y claro, la lección hace mucho énfasis al apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, claro. Pero corresponde hablar de nosotros en nuestra experiencia, ¿verdad? Porque de pronto hay personas ahí que están en su momento de aflicción, en su momento de agonía, una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, etcétera. No son tantos los problemas que pueden haber, pero hay una esperanza. Y es que el Señor Jesús espera que si nosotros nos mantenemos firmes y fieles, al final Él nos dará la victoria y moraremos eternamente con Él. O sea, la intención de Satanás es que nosotros pongamos en duda las promesas que nos dan esperanza. O sea, Jesús dijo, yo estaré con ustedes cuando todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Todos los días Él prometió estar con nosotros, como dice el voto matrimonial, en la buena, En la en mala. en la enfermedad, en la salud, etcétera. Que debería ser un voto para el cristianismo, no necesariamente para el matrimonio, que si aceptamos a Jesús en esas condiciones también. Exacto. Entonces, el libro de Romanos capítulo 5 dice, quiero leer estos versículos, dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así es. El apóstol Pablo estaba muy claro, gracias a Dios, de lo que significa vivir una experiencia cristiana. La prueba produce esperanza, la esperanza produce que una gloria, un peso de gloria de Dios en nosotros, y es en esas situaciones que la gente va a comenzar a ver quiénes somos nosotros. Así es. Y es la gran esperanza que tenemos y es la diferencia que hay entre el que es cristiano y el que no es cristiano. Imagínate vivir esta vida sin tener ninguna esperanza de que hay nada más. Vivir como animales. Simplemente he nacido, he crecido y estoy viviendo esperando la hora de la muerte. Y luego de morir, nada. O sea, ¿qué sentido, qué razón? Por eso los filósofos siempre han tratado de buscarle una razón de vida fuera de Dios a la vida, y sin embargo nunca han podido coincidir, nunca han podido encontrar una razón. ¿Por qué? ¿Qué razón tiene la vida si después de no hay nada? Exacto. Sin embargo, con Dios. O sea, he sentido mi calor, he tenido mi prueba, he tenido mis dificultades, estoy aquí, pero tengo una esperanza, no simplemente de vida eterna, porque si fuese de vida eterna, pero en el mismo ambiente en el que estoy viviendo ahora, fuera infeliz. Imagínese usted, luego de los 50 años, luego de los 60 años, un cáncer, una diabetes, cualquier enfermedad de esta, ¿no? Y entonces vivir toda la eternidad con esa situación. No, desastroso. no, definitivamente. O sea, la esperanza de vida eterna que el Señor nos está dando no es simplemente vida eterna, sino que es vida eterna en gloria, en luz, en vida y sustancia extraordinaria, ¿no? A nosotros nos espera un tiempo interesante ya para caer en el juego, Ajá. de calor extremo. Al adventismo le dijeron, mis hijos, hay un calorcito por ahí. Ya. Hablemos de ese calor extremo, o sea, que lo que estamos pasando hasta ahora no es para lo que viene. Está tibia la cosa. Bueno, la condición de la iglesia es tibieza. Ok. Apocalipsis capítulo 3 menciona que el estado de la iglesia hoy es tibio, ni es frío, Ni es caliente. Por lo tanto, el Señor va a provocar un calorcito, Ya. ¿sí? Dentro de nosotros, que eso lo llamamos zarandeo. ¿no? El zarandeo. El zarandeo Un es- zarandeo que viene por el mensaje del testigo fiel. El testigo ¿no? fiel, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que nos espera un fueguito. Y en lo tibio que de algún modo estamos experimentando nos va a preparar para ese calor. No, claro, vale decir que cada prueba que nosotros estamos experimentando ahora tiene su grado. O sea, vamos a decir, es la más difícil porque nunca la he experimentado. ¿no? Perfecto. Pero hay algo que quiero mencionar, y es que la prueba que no pasamos se volverá a repetir hasta que nos quememos en el intento o hasta que alcancemos la victoria. Y en mayor grado. Expresa el deseo de toda la gente que la segunda prueba, en la misma magnitud, pues será peor porque tendremos menos fuerza espiritual para poder pues Exacto. hacerle frente a esa prueba.
calor extremo. ¿De qué estamos hablando? Adelante. El calor que, bueno, a nosotros nos esperan calores en las cárceles. Ahí hace calor. Hace su calorcito, Ahí ¿no? hace calor. En medio de los tribunales. Ahí hace calor. Nos esperan unos calorcitos de escasez de comida. Viene por ahí eso. Nos espera ese calorcito. Nos espera el abandono de familiares. Ese calorcito está en el porvenir. No muy lejano. Muy cerca está. La cuestión es que el Señor nos está advirtiendo, mis hijos, va a pasar esto. Presten atención. Va a pasar esta situación. Ustedes van a atravesar por este momento. Y eso fue lo que el Señor hizo con Jesús. Mira, hay que morir por esta raza. Pero tú tienes que hacer esto. Y el Señor se le dijo, Señor, hay otra forma. Le dijo, No. por ahí, pues hágase su voluntad. Y como cordero que enmudeció, no abrió su boca. Cosa difícil en medio de una prueba, uno no abría esta boca. Porque casi siempre, Señor, pero ¿y por qué a mí? Yo tengo tantos años sirviéndote. ¿Y por qué mis hijos se descarrían? Si yo tengo todo el tiempo lo he tenido en la iglesia. ¿Por qué me abandona la esposa? ¿Por qué me abandona el esposo? ¿Por qué tengo todas estas situaciones que no se esperan que yo experimente? Entonces son calores extremos, ¿no? Sí. Entonces cuando de algún modo no manejamos esas cosas. Así que esos detalles son calores que nos esperan. Y como adventistas, hoy estamos mostrando en la vida diaria cómo seremos nosotros, nos comportaremos ante esos eventos. Calor extremo, darle. Sí o sí necesitamos reconocer que los calores van a venir. Si reprobamos la prueba, nos descalificamos, es decir, nos hacemos más débiles. Y la prueba, como decía Alfonso, se repite, pero ¿qué pasa? Cada vez tenemos menos fuerza para resistirla. Exacto. Sí o sí, en nuestra experiencia de fe, la prueba van a venir. Ahora, si el Señor nos da la capacidad, ¿verdad? Nos sometemos al Señor y podemos pasar esa prueba, las próximas pruebas que vendrán, ¿qué cosa? De alguna manera nos capacitarán, nos prepararán para las que el Señor ha preparado para nosotros en nuestra experiencia de fe. Ahora, en el calor extremo es donde nosotros nos encontraremos en realidad con nosotros mismos. Exactamente. Y la batalla más grande que libraremos es con el yo que hay dentro de nosotros. Ese yo que de pronto ama más a los hijos que a Dios, a la esposa que a Dios, a la comida que a Dios, ¿verdad? Al dinero o a las posesiones que a Dios, ¿verdad? En ese calor extremo se determinará realmente qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Si es Dios, claro, pasaremos la prueba, pero si por alguna razón es una de las cosas mencionadas anteriormente, entonces quedaremos reprobados. Ese calor extremo, o sea, es inevitable en nuestra experiencia como pueblo y en nuestra experiencia individual. Así que, ¿qué necesitamos hacer? Empezar ya con la obra de preparación, pedir esa fuerza espiritual para poder resistir al mal. Amén, así es. Así es que necesitamos tener una idea clara de quién es Dios. Exacto. Y qué hace Dios en mi vida. Necesito tener una idea clara del tipo de prueba, del tipo de crisol que va a venir a mi vida y que va a atacar mi vida. Necesito tener claro que ahora es cuando debo de sobreponerme a las pruebas. Vencer en el nombre de Jesús esas pruebas, porque esos vencimientos, esas victorias que voy teniendo sobre esas pequeñas pruebas son las que me van a capacitar para la gran prueba final que he de tener. Necesito tener claro que no puedo ser como Israel, rebelde. Y que también tengo que ser como Osea. Cada vez que el pueblo se descarría, pues llamarlo, decirle al Señor nos está llamando a la reforma, nos está llamando a reavivamiento, nos está llamando a ser pues obediente a Él. También necesito saber que mi adoración va a disgustar a Satanás, va a disgustar a la hueste satánica y ellas se van a volcar en contra mía porque tengo un vínculo con Dios y eso lo pone en pánico, en fobia a ellos. También que tengo que tener mi esperanza puesta en la segunda venida de Jesús, en que el Señor está conmigo, en que eso viene, ¿verdad? Y también tengo que saber que habrá un calor extremo. ¿Ahí está resumida la lección? Así es. Ojalá nosotros hayamos podido asimilar lo que Dios quiere decirnos en nuestra capacitación diaria. Que miremos a ese Dios con amor, independientemente de lo que estemos experimentando. No le demos lugar a la razón ni a la lógica, nada de eso. Confiemos ciegamente en la palabra, por utilizar una palabra, ciegamente, que Dios no quiere que nosotros creamos en él ciegamente, no. Él dice que estemos de acuerdo. Cuando tú dices que le dice a alguien que esté de acuerdo, no es para que tú creas ciegamente. Él te va a dar evidencia de su protección a ti de manera continua. En el caso de Job, le sostuvo la vida.
Así es. Jesús tuvo la vida. Dijo a Satanás, tú puedes hacer cualquier cosa con él, pero no me le toque la vida. Pero en el caso de Jesús, no fue así. En el caso de los mártires de la Edad Media, no fue así. En el caso de los mismos discípulos, no fue así. El de cómo vamos a terminar, nosotros no lo podemos decidir. Eso lo va a decidir Dios, en la medida que Él necesite mi testimonio. Así Porque es mi testimonio lo que va a inspirar a otro a creer en ese Dios. O sea, ojalá nosotros nos prestemos para hacer ese instrumento. Así es. Vienen las pruebas, vienen las dificultades. Confía en Jehová tu Dios. Él tiene en sus manos tu vida resguardada. Y si en algún momento Él permite que nuestras vidas sean tomadas para su honra y su gloria, pues en su mano estamos. Ojalá, y es nuestro llamado, que en medio de las pruebas, las dificultades, el calor extremo en el que estás viviendo ahora y en el que nos tocará vivir en lo sucesivo, estemos preparados para decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y viene para salvarnos. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga.